Era uno de los hombres más ricos del país, pero nadie en su mansión sabía que en secreto fingía ser solo el conserje. Cansado de ver cómo trataban a su hijo autista como una carga, cuidado por personas que no se preocupaban realmente, decidió poner a prueba a una nueva empleada doméstica sin revelar quién era en realidad. Ella pensaba que él era solo otro trabajador, hasta que un día lo sorprendió haciendo algo con su hijo que nadie había hecho antes. Lo que vio cambió todo. Richard Blake vivía en una gran y silenciosa mansión al borde de un bosque. La casa tenía pasillos largos y oscuros, techos altos y habitaciones llenas de muebles caros que casi nunca se usaban. Desde el nacimiento de su hijo Liam, el lugar se sentía vacío. Liam tenía 6 años, usaba una silla de ruedas y era autista. Hablaba poco, evitaba el contacto visual y necesitaba atención constante. Tras muchos intentos fallidos con diferentes cuidadores, Richard había perdido la esperanza de encontrar a alguien que realmente pudiera ayudar. Apenas salía de casa y ya no confiaba en la gente. Pasaba la mayoría de los días en su oficina revisando documentos o mirando por la ventana en silencio. Una mañana, sin anunciarlo a nadie, contrató discretamente a una nueva ama de llaves. Se llamaba Emma Johnson. Era joven y parecía amable. No sabía mucho sobre la casa ni sus secretos, pero ese mismo día llegó para la entrevista. Emma se detuvo frente a la puerta principal con una pequeña maleta en la mano. Observó el tamaño de la mansión con cierta inquietud antes de pulsar el timbre. «Buenos días», dijo una voz por el intercomunicador. Emma tragó saliva. «Buenos días, soy Emma Johnson. Vengo por la entrevista». La voz respondió brevemente y la dejó pasar. Mientras caminaba por el sendero, admiró el tamaño de la propiedad, mucho más grande que cualquier otra en la que hubiera trabajado. La recibió en la puerta una mujer mayor llamada señora Collins, la jefa del personal doméstico. La señora Collins no sonreía mucho, pero era educada y firme. «Sígame, por favor», dijo con tono profesional. Condujo a Emma por el vestíbulo hasta un salón donde tendría lugar la entrevista. Emma notó lo silencioso que era todo. Solo se oía el tic-tac de un reloj y el eco de sus pasos sobre el mármol. Durante la entrevista, la señora Collins le preguntó sobre su experiencia con niños y personas con necesidades especiales. «He trabajado con 2 familias», respondió Emma. En una de ellas, el niño tenía autismo leve. Aprendí que la paciencia y la rutina lo son todo. Emma respondió con sinceridad, sin mentir ni exagerar. Lo que no sabía era que alguien más la escuchaba atentamente desde otra habitación. Un hombre que fingía ser el nuevo encargado de mantenimiento. Ese hombre era el propio Richard Blake, vestido con ropa sencilla y fingiendo revisar un termostato en la pared. La observaba a través de un espejo que en realidad era una ventana unidireccional. Richard no confiaba en nadie, y menos en alguien que iba a cuidar de su hijo. Había decidido que esta era la única forma de asegurarse de que una persona fuera sincera. Lo había hecho con cada nuevo empleado antes, escondiéndose a simple vista para ver cómo actuaban cuando pensaban que nadie importante los miraba. Mientras Emma hablaba, él estudiaba su rostro, su postura y cómo respondía a las preguntas. Notó que no intentaba impresionar a nadie. Se mostraba tranquila, aunque un poco nerviosa, lo cual le pareció más honesto que la confianza fingida. Hizo una nota mental para hablar con la señora Collins más tarde y escuchar su opinión, pero ya estaba formándose una propia. Mientras la entrevista continuaba, la señora Collins explicó: «Su principal responsabilidad será cuidar de Liam. Deberá alimentarlo, mantenerlo limpio y ayudarlo en sus rutinas diarias». «Entiendo», respondió Emma asintiendo. «Y tenga en cuenta», añadió la señora Collins, «que el niño no reacciona bien ante los extraños ni le gusta que lo toquen de repente». Emma escuchó con atención y asintió, haciendo preguntas reflexivas que la señora Collins apreció. Después, Emma recibió un breve recorrido por la casa. Pasaron por la cocina, la lavandería, y subieron las escaleras hasta el pasillo donde estaba la habitación de Liam. Todo estaba impecable, pero el ambiente era frío,
como si nadie hubiera reído allí en años. La señora Collins mencionó: la madre de Liam murió poco después de su nacimiento. El señor Blake no ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Emma no pidió detalles, pero entendió que el trabajo no se trataba solo de limpiar, sino de formar parte de la vida diaria de una familia rota. Abajo, Richard seguía moviéndose sin ser notado. Limpiaba una ventana, revisaba una lámpara y permanecía lo bastante cerca para escuchar. No hablaba mucho con el resto del personal, lo cual era normal en él. Todos estaban acostumbrados a su comportamiento distante. Emma terminó su recorrido y fue llevada a la cocina para conocer al cocinero, un hombre mayor llamado George. Intercambiaron unas palabras amables. Richard estaba cerca, fingiendo arreglar la puerta de un armario. Observaba cómo Emma se relacionaba con George. Era respetuosa y no intentaba impresionar a nadie. Emma le preguntó a George cuáles eran las comidas favoritas de Liam y a qué hora solía comer. Eso sorprendió a Richard. La mayoría de las personas solo preguntaban qué tan difícil era cuidar a Liam. Emma no. Ella se enfocó en lo que al niño le gustaba, no en lo que lo hacía complicado. Richard tomó otra nota mental. Tal vez esta joven era diferente de las demás. Aún así, no bajó la guardia. Más tarde, esa tarde, Emma fue llevada al jardín y a la entrada trasera. Mientras caminaban, Richard aprovechó para apartar a la señora Collins a un lado. «¿Qué opinas de ella?», preguntó en voz baja. «Parece una buena chica», respondió la señora Collins. «No es arrogante, y eso es buena señal. Además, hace las preguntas correctas, no solo sobre el trabajo, sino sobre el niño». Richard asintió en silencio. Todavía no confiaba del todo, pero algo en el comportamiento de Emma le parecía genuino. Dentro de la casa, Emma se preparaba para irse. Agradeció a la señora Collins y dijo con una sonrisa tímida: «Espero tener noticias pronto». Richard la observó marcharse sin decir una palabra. Emma no tenía idea de que el hombre que había visto arreglando cosas era el dueño de la casa, ni que él decidiría su futuro. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Richard permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos sobre lo que acababa de ver y oír. El primer día de trabajo de Emma comenzó temprano. Llegó a la mansión con un uniforme limpio y una pequeña bolsa con sus pertenencias. La señora Collins la recibió en la puerta y la llevó directamente al segundo piso. «Hoy no tienes que hacer nada», dijo con firmeza. «Solo obsérvalo. No habla, no le gusta que lo toquen, y se altera si la gente se le acerca demasiado». Emma escuchó atentamente y asintió. «¿Le gusta algún tipo de música o juguetes?», preguntó. «Tiene un juguete que gira, nada más», respondió la señora Collins. Caminaron por un pasillo silencioso hasta llegar a una habitación con grandes ventanas. Dentro, Liam estaba sentado en su silla de ruedas, mirando hacia la luz. Sus manos giraban una pequeña pieza roja una y otra vez. No las miró. Murmuraba suavemente para sí, casi como si susurrara al juguete. La señora Collins le lanzó a Emma una mirada rápida y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Emma se quedó quieta unos segundos, sin saber qué hacer. Recordó la advertencia de la señora Collins, así que no se acercó. En cambio, se sentó lentamente en la alfombra, a unos metros de distancia. Sacó de su bolso un cuaderno, algunos lápices de colores y un pequeño patito de juguete que pensó que podría servir algún día. No le habló a Liam, no llamó su nombre. Simplemente empezó a dibujar en el suelo. Después de unos minutos, comenzó a tararear una melodía suave. Nada fuerte ni alegre, solo un ritmo tranquilo y constante. Liam no reaccionó. Siguió girando el juguete entre sus manos y murmurando, con la vista fija en un punto. Emma continuó dibujando. Trazó una pequeña casa, luego un árbol, luego un sol en la esquina de la hoja. Sus movimientos eran pausados. No miraba mucho a Liam, pero se aseguraba de que él pudiera ver lo que hacía si quería. El tiempo pasó despacio, pero Emma se mantuvo paciente.
Después de unos 30 minutos, levantó la vista y notó algo. Liam se había detenido. Seguía sosteniendo el juguete, pero sus dedos ya no se movían. Tampoco murmuraba. Su cabeza estaba ligeramente girada, no directamente hacia ella, pero sí en su dirección. Emma fingió no notarlo. No quería asustarlo. Solo cambió de página y comenzó un nuevo dibujo. Esta vez dibujó un juguete parecido al que él sostenía. Mientras lo hacía, siguió tarareando la misma melodía, esperando que él se sintiera seguro, o al menos tranquilo. Para ella, el objetivo no era cambiarlo ni forzar avances, solo quería que él sintiera que su presencia no era una amenaza. Liam no volvió a girar la cabeza, pero tampoco regresó a su murmullo. Esa pequeña pausa significó algo para Emma. Significaba que él la había notado. Justo afuera de la puerta, Richard sostenía un trapeador, un balde y un par de guantes. Planeaba limpiar el pasillo, pero se quedó paralizado mirando por la estrecha ventana de vidrio. Podía ver a Emma sentada en el suelo, tranquila, sin actuar ni fingir, y veía a Liam, sentado donde siempre, pero con una diferencia. No giraba el juguete tan rápido. Sus hombros estaban relajados. El murmullo había desaparecido. Richard ladeó la cabeza. Todos los cuidadores anteriores habían intentado hablarle a Liam de inmediato. Le hablaban en voz alta, le agitaban juguetes frente al rostro o lo tocaban sin aviso. Siempre terminaba mal. Pero Emma no hizo nada de eso. Ni siquiera le habló. Solo permanecía cerca, dibujando y tarareando. Como si estar con Liam fuera lo más natural del mundo. Richard no entendía su método, pero no podía dejar de mirar. A medida que avanzaba la mañana, Emma siguió en la habitación con Liam sin apresurar nada. Al mediodía, la señora Collins le llevó un sándwich y agua. «Gracias», susurró Emma, quedándose en el suelo y comiendo en silencio. Liam miró de reojo el movimiento, pero no pareció molesto. Emma decidió continuar con lo que hacía. Sacó un pequeño trozo de plastilina y empezó a moldearlo en una bolita. Poco a poco le dio forma de perro, luego de conejo. Colocó las figuras junto a su cuaderno y volvió a dibujar. No miró a Liam directamente, pero dejó las figuras en su línea de visión. En un momento, Liam se movió ligeramente en su silla. No fue mucho, solo un pequeño ajuste, pero Emma lo notó. Era la primera vez que él cambiaba de posición mientras alguien más estaba en la habitación. Para ella, eso era una señal. Estaba en su espacio y él no la había rechazado. Eso bastaba por ese día. Al final de la tarde, la señora Collins regresó y le dijo a Emma que podía salir de la habitación. Emma asintió y guardó lentamente sus cosas. Se levantó con cuidado para no asustar a Liam. Antes de irse, colocó uno de los animales de plastilina, el pequeño perro, en un estante cercano, aún lejos de Liam, pero visible. Liam no reaccionó, aunque tampoco apartó la vista. Emma le echó una última mirada y salió. Afuera, Richard seguía cerca. Emma no sabía que él había estado observando casi todo el tiempo. Le sonrió con amabilidad al pasar, pensando que era solo un miembro del personal. Richard la miró con el rostro neutral, pero lleno de pensamientos. Había visto algo que no presenciaba hacía mucho tiempo, un instante de calma en su hijo. Dentro de la habitación, Liam tomó de nuevo su juguete giratorio, pero antes de hacerlo girar, miró hacia el estante donde ahora estaba el pequeño perro. Una mañana, Emma fue asignada para ayudar a limpiar el jardín trasero, cerca de la habitación de Liam. Se puso los guantes, tomó una escoba y comenzó a barrer las hojas del sendero junto a la ventana. El sol brillaba y el jardín estaba tranquilo. Mientras se agachaba para recoger unas ramas cerca de los arbustos, algo en el alféizar llamó su atención. Era pequeño, redondo y un poco polvoriento. Curiosa, se acercó y vio que era una vieja concha marina. No parecía decorativa, sino real, desgastada, con algunas rayas y marcas. Probablemente llevaba allí mucho tiempo. Emma la recogió con cuidado y le quitó el polvo. La giró entre sus manos, y luego levantó la vista hacia la ventana de Liam. Él estaba adentro.
sentado en su silla de ruedas como siempre. Sin pensarlo demasiado, Emma limpió la concha con un paño de su bolsillo. Entró en la casa y la llevó a la habitación de Liam, sujetándola con delicadeza. Cuando entró, Liam no la miró. Estaba girando su juguete, murmurando suavemente como siempre. Emma no lo interrumpió. Caminó despacio y colocó la concha sobre una pequeña mesa al lado de su silla. Luego se sentó en la alfombra, a cierta distancia, como antes. Después de unos minutos, Liam dejó de mover su juguete. Sus ojos se posaron en la concha. Lentamente, extendió la mano y la tomó, sosteniéndola con cuidado. Emma no dijo nada, solo observó. Liam acercó la concha a su oído y la mantuvo allí durante un largo rato. Su expresión cambió. Sus ojos se suavizaron. Y por un instante, sonrió. No fue una sonrisa grande ni ruidosa, pero sí genuina. Emma lo notó enseguida. Esa pequeña reacción significaba algo importante. La concha había hecho lo que las palabras no podían. Liam la sostenía como si le resultara familiar, como si le diera paz. Emma permaneció en silencio, dejándole espacio para sentir lo que fuera que estaba sintiendo. Más tarde ese día, Liam tuvo un pequeño brote. Se puso tenso. Empezó a balancearse en su silla y a emitir sonidos de angustia. Normalmente, la señora Collins o algún otro empleado intervenían para calmarlo. Pero Emma estaba cerca y actuó rápido, en lugar de hablarle fuerte o intentar sujetarlo. Tomó la concha de la mesa y la colocó suavemente en sus manos. Al principio, él no reaccionó, pero luego sus dedos se cerraron sobre ella. Lentamente, la llevó a su oído. El balanceo se detuvo. Su respiración se volvió más lenta. Emma se sentó en el suelo, a su lado, sin acercarse demasiado, y esperó. Liam permaneció así varios minutos, escuchando el sonido dentro de la concha. Cuando finalmente la bajó, su cuerpo estaba relajado otra vez. Emma comprendió que había encontrado algo especial, una forma de conectar con Liam cuando las palabras no servían. No era un truco ni una técnica terapéutica. Era solo un objeto simple que parecía darle consuelo cuando nada más podía hacerlo. Durante los días siguientes, Emma se aseguró de que la concha siempre estuviera cerca. No se la imponía, solo la dejaba donde él pudiera alcanzarla. A veces la ignoraba, pero otras, especialmente cuando estaba estresado o cansado, la tomaba y volvía a escucharla. Emma también empezó a usarla como una señal suave antes del baño o de cepillarle el cabello, cosas que solían ponerlo nervioso. Le mostraba primero la concha. Se convirtió en una forma de decir, «Está bien, estás a salvo». Y la mayoría de las veces, funcionaba. Liam respondía manteniéndose más tranquilo, más receptivo. Emma nunca pretendió entender exactamente por qué funcionaba, simplemente observaba y aprendía. Cada vez que Liam tomaba la concha por su cuenta, ella sentía un pequeño avance. No era algo espectacular, pero sí real. Liam empezaba a dejarla entrar, aunque fuera un poco, y ella comenzaba a sentirse más unida a él también. Una tarde, Richard pasaba frente a la habitación de Liam con una carpeta en la mano. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo al escuchar un suave golpeteo. Al mirar dentro, vio a Emma sentada en el suelo, tranquila, mostrando a Liam un libro ilustrado mientras él sostenía la concha junto a su oído. Liam parecía en paz, ni inquieto ni distante. Durante unos segundos, Richard se quedó allí inmóvil. Una sensación extraña creció en su pecho. Nadie había usado esa concha desde que su esposa murió. Ella había coleccionado conchas durante un viaje antes de que naciera Liam. Esa concha en particular había sido suya. Después de su muerte, Richard la había colocado en el alféizar de la ventana, y nunca volvió a tocarla. No pensó que Liam pudiera recordarla, pero claramente algo de ella permanecía. Ver a su hijo encontrar consuelo en algo que perteneció a su madre, lo golpeó profundamente. No dijo nada, pero la escena se le quedó grabada el resto del día. Emma no sabía nada de eso. Para ella, era solo una vieja concha que había encontrado limpiando.
Algo simple que lograba arrancar una pequeña sonrisa a Liam. Pero sin darse cuenta, había tocado algo más profundo, un recuerdo, una conexión entre madre e hijo que había estado enterrada durante años. Cada vez que usaba la concha, no solo ayudaba a Liam, también devolvía vida a la casa. Richard empezó a notar más cosas. El niño que antes se negaba a mirar a alguien ahora giraba la cabeza, reaccionaba. La paciencia de Emma no era ruidosa ni teatral, no hablaba de milagros ni de progresos. Simplemente observaba y se adaptaba, y al hacerlo, había llegado a Liam de una forma que nadie más había logrado. Richard comenzó a cuestionar sus propias barreras, preguntándose cómo esa extraña había logrado tanto en tan poco tiempo. Pero Emma aún no sabía la historia detrás de la concha. No todavía. Solo sabía que ayudaba y eso le bastaba. Richard seguía fingiendo ser el nuevo conserje de la mansión. Llevaba siempre la misma ropa sencilla, jeans gastados, una gorra y una chaqueta vieja. Sus manos siempre sujetaban un trapo o un balde. Esa imagen le ayudaba a pasar desapercibido. Pero últimamente, Emma había comenzado a saludarlo más a menudo. Durante sus breves descansos, le sonreía y asentía con la cabeza. A veces le ofrecía té o le preguntaba si necesitaba ayuda para cargar algo. Al principio, Richard respondía con frases cortas. No quería acercarse demasiado. Pero con el tiempo, la actitud sincera y respetuosa de Emma hizo que bajara la guardia. A diferencia de otros que ignoraban o despreciaban al personal doméstico, Emma le hablaba como a un igual. Una tarde, mientras ambos estaban en el pasillo de servicio, ella se sentó en un escalón cerca de la pared y comenzó a conversar. ¿Hace mucho que trabaja aquí?, preguntó con curiosidad. Un tiempo, respondió Richard con evasivas. Debe ser un lugar solitario a veces, añadió ella mirando alrededor. Richard se encogió de hombros. Lo es. No se fue como solía hacerlo. Sus charlas empezaron a volverse más frecuentes. Emma no insistía, pero cuando tenía un momento libre, hablaba con él sobre cosas simples. El clima, el jardín o lo que Liam había hecho ese día. Una vez comentó, «Esta mansión es tan silenciosa que a veces parece más un museo que una casa». Richard soltó una pequeña risa, sorprendiéndose a sí mismo. Era la primera vez que reía frente a alguien en meses. Emma sonrió y continuó. Le habló sobre su infancia en un pueblo pequeño, de cómo sus padres no tenían mucho dinero y de cómo aprendió desde niña a cuidar a los demás. Dijo que había trabajado en diferentes casas, pero ninguna era como esa. Richard la escuchaba mientras fingía limpiar un fregadero o reparar una lámpara. Emma no sabía que él era el dueño. No lo trataba de manera diferente por su estatus, y eso era algo nuevo para Richard. Le hacía sentir, extrañamente, cómodo. Un día, mientras doblaban toallas juntos en la lavandería, Emma se abrió un poco más. Siempre he sentido algo especial al ayudar a niños que tienen dificultades para hablar o conectar, confesó. No sé por qué, pero siento que es algo que debo hacer. ¿Has estudiado algo sobre eso?, preguntó él. No formalmente, respondió ella con una sonrisa. Me gustaría hacerlo algún día. Tal vez ir a la universidad, tomar clases nocturnas si logro ahorrar lo suficiente. Richard se detuvo, con una sábana doblada entre las manos. La miró por un momento y asintió lentamente. Creo que serías buena en eso, dijo con voz tranquila. Emma sonrió y le dio las gracias. Ese momento se le quedó grabado más de lo que esperaba. Ella no era solo una trabajadora cumpliendo una tarea. Tenía profundidad, bondad y propósito. Cada vez que hablaba, Richard se encontraba queriendo decir más, pero siempre se detenía. No quería romper la mentira. Aún era para ella solo el conserje. Y parte de él quería mantenerlo así. Una tarde tranquila, Emma encontró a Richard limpiando el marco de una ventana en el pasillo cerca de la habitación de Liam. Se sentó cerca y empezó a contarle los progresos del niño. Dijo que Liam respondía más, que a veces la miraba,
y que aceptaba pequeñas rutinas como cepillarse el cabello o lavarse las manos. Comentó que sentía que estaban construyendo algo real. Luego añadió algo inesperado. Le dijo a Richard que estar cerca de Liam le provocaba una sensación extraña, como si una parte perdida dentro de ella por fin hubiera encontrado algo con qué conectarse. «No puedo explicarlo», dijo mirando sus manos. «Es como si algo en él hablara con algo dentro de mí». Richard guardó silencio, pero sus palabras lo golpearon profundamente. Él había sentido esa misma soledad durante años. Escucharla expresarlo con tanta sencillez removió algo en su interior. No sabía si debía sentirse feliz o asustado. Ella se estaba acercando a Liam. Y también a él, sin siquiera saberlo. Richard comenzó a sentirse dividido. Cada día que pasaba, Emma lo veía como alguien que no era. Confiaba en él. Le contaba sus pensamientos, sus esperanzas, incluso sus miedos. Pero todo se basaba en una mentira. Él no era solo un conserje, era quien la había contratado, quien la ponía a prueba, quien la observaba como un desconocido. Cuanto más hablaba ella, más veía Richard el daño que esa mentira podría causar si se revelaba demasiado tarde. Pero, al mismo tiempo, no quería romper la silenciosa conexión que estaban construyendo. Por primera vez desde la muerte de su esposa y el diagnóstico de Liam, alguien lo hacía sentirse vivo otra vez. Se sorprendía sonriendo después de hablar con ella o repitiendo en su cabeza algunas de sus frases. No lo había hecho en años, pero esconderse tras la máscara de conserje también significaba que no podía ser honesto. No podía agradecerle por lo que hacía por Liam, ni decirle cuánto significaba para él personalmente. Una noche, después de que casi todo el personal se hubiera ido y la casa quedara en silencio, Emma y Richard se encontraron limpiando el mismo pasillo. Al principio trabajaron en silencio. Luego, Emma empezó a hablar de nuevo sobre la concha de Liam, sobre cómo las cosas pequeñas podían importar más que los grandes esfuerzos. Richard solo escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, lo miró y dijo con una sonrisa suave: «Eres un buen oyente, ¿sabes? Mejor que la mayoría». Richard sonrió apenas y apartó la mirada. Por dentro, se sentía dividido. Cada palabra de ella le daba ganas de decirle la verdad, pero el miedo lo detenía. Si ella supiera quién era en realidad, ¿seguiría hablándole así? ¿Seguiría riendo, compartiendo historias y abriendo su corazón? Mientras Emma volvía a sus tareas, Richard se quedó quieto unos segundos. Miró el trapeador en su mano y luego el pasillo por donde ella se había ido. Sentía el corazón más pesado con cada día que pasaba. Esa tarde, Emma estaba limpiando la oficina. El lugar era silencioso, lleno de estanterías altas, marcos polvorientos y carpetas apiladas con orden en un escritorio de madera. Le habían pedido que quitara el polvo de las estanterías y organizara algunos libros por categoría. Al mover algunos volúmenes, notó algo detrás de una fila de enciclopedias. Era un pequeño marco oculto, cubierto por una fina capa de polvo. Curiosa, lo sacó con cuidado y lo observó. Dentro había una foto antigua de una mujer, quizás de unos 20 y tantos años, con ojos amables y una sonrisa suave. La mujer tenía los mismos ojos que Liam, esa misma mirada dulce y lejana. El marco no tenía nombre ni nota alguna. Emma se quedó mirando la foto unos segundos, sin entender por qué estaba escondida detrás de los libros. Limpió el vidrio con la manga y siguió observándola. Algo le decía que aquella mujer era importante. Sin pensarlo demasiado, decidió mostrarle la foto a Liam. Entró en su habitación en silencio, como de costumbre. Él estaba junto a la ventana, girando un juguete en sus manos. Emma no habló de inmediato. Caminó despacio y se sentó en el suelo cerca de su silla. Luego colocó el marco frente a ella para que él pudiera verlo. Al principio, Liam no se dio cuenta. Siguió girando el juguete perdido en su mundo. Pero al cabo de un minuto, sus ojos se movieron ligeramente. Dejó de girar. Su mirada se dirigió a la foto. No parpadeó, solo miraba el rostro de la mujer. Emma observó atentamente.
Los ojos de Liam estaban muy abiertos y parecía concentrado. Luego, muy despacio, extendió la mano y tocó el vidrio con su pequeña palma. Sus dedos se apoyaron suavemente sobre el rostro de la mujer. No dijo nada claro, pero un sonido suave salió de sus labios. Un murmullo corto y bajo. Emma no pudo entender las palabras. No era un lenguaje claro, pero tampoco era silencio. Esperó sin decir nada, dejándolo permanecer con la foto todo el tiempo que necesitara. No la miró ni le pidió nada, pero su mano permaneció sobre el marco casi un minuto entero. Eso, por sí solo, le indicó que algo había cambiado. Cuando finalmente soltó la foto, Emma la tomó con cuidado y la colocó sobre la mesa cercana, donde él aún podía verla. Más tarde, bajó por el pasillo y encontró a la señora Collins doblando toallas en la lavandería. Emma sostuvo el marco y preguntó en voz baja: ¿Quién es ella? La señora Collins echó un vistazo y respondió sin emoción: Esa era la señora Blake. Murió durante el parto. Emma no respondió de inmediato. Sintió el estómago encogerse. Miró otra vez la foto y pensó en Liam. Él nunca había conocido a su madre. Ella había muerto antes de que pudiera reconocer su rostro, su voz o su abrazo. Las piezas comenzaron a encajar. Esa ausencia no era solo parte de la casa, era parte de Liam también. Emma regresó a su habitación y se sentó al borde de la cama, aún sosteniendo el marco. El peso de lo que acababa de descubrir se le quedó clavado en el pecho. Pensó en el comportamiento de Liam, su silencio, su resistencia al contacto, su atención profunda hacia los objetos en lugar de las personas. Saber ahora que nunca había sentido los brazos de su madre, que nunca había escuchado su nombre en su voz, hacía todo más doloroso de comprender. Emma empezó a ver sus acciones no solo como síntomas del autismo, sino también como señales de algo más profundo. Una búsqueda silenciosa de algo que nunca tuvo. El abrazo de una madre, una voz tranquilizadora, el calor de ser sostenido. Lo había estado buscando sin saberlo, y quizá, solo quizá, había sentido una pequeña parte de eso en la presencia de Emma. No porque ella intentara reemplazar a nadie, sino porque estaba allí, tranquila, paciente y amable, ofreciendo sin darse cuenta lo que él había echado de menos desde el principio. Desde ese día, Emma mantuvo la foto en la habitación de Liam, cerca de sus juguetes. No volvió a mencionarla, pero notó que Liam la miraba de vez en cuando. No la tocaba todos los días, pero estaba claro que la imagen le había dejado una huella. Emma también observó que, en los momentos de silencio, Liam dirigía la mirada hacia el marco antes de calmarse, como si el rostro de la mujer le diera consuelo, aunque no entendiera del todo quién era. El cuidado de Emma se volvió aún más delicado. Prestaba atención a cada pequeña reacción, cada pausa, cada movimiento en sus ojos. Richard no comentó nada sobre la reaparición de la foto en la habitación, pero debía haberla visto. Si sintió algo, lo guardó para sí. Emma nunca lo mencionó. Respetaba el silencio que rodeaba ese tema, aunque la llenara de preguntas. Ahora sabía que el dolor de Liam iba más allá de su condición. Venía de algo que ningún niño debería vivir sin. Una tarde, mientras Emma doblaba la ropa limpia de Liam, presenció un pequeño momento. Liam estaba sentado junto a la ventana y la foto estaba a la vista. Giró la cabeza hacia ella, luego miró a Emma. Su mirada duró más de lo habitual. No habló, pero extendió la mano hacia ella suavemente, no para tocarla, sino para reconocerla. Emma no se movió con prisa. Sonrió y colocó uno de sus juguetes blandos sobre su regazo. Luego se sentó a su lado. No se dijeron palabras. No eran necesarias. En ese silencio, algo había cambiado. Emma ya no era solo otra cuidadora. Se había convertido en alguien en quien Liam confiaba. Alguien que traía un pequeño pedazo de lo que siempre había faltado. La foto permaneció en la habitación, no como decoración, sino como un recordatorio silencioso de una mujer que Liam nunca conoció, pero que aún parecía sentir. Y Emma, consciente de ello, empezó a cuidar de él no solo con paciencia,
sino con algo más cercano al amor. Todo comenzó una noche. Una fuerte tormenta azotó la zona, con vientos intensos y truenos estruendosos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba la casa. La mayoría del personal ya estaba en sus habitaciones. Emma estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua cuando escuchó el primer grito. Era agudo, desesperado. Luego vinieron los golpes fuertes, repetidos, contra la madera o el metal. Corrió escaleras arriba sin pensarlo. En el pasillo cerca de la habitación de Liam, encontró a 2 empleados parados frente a la puerta, sin saber qué hacer. Dentro, Liam estaba en plena crisis. Lloraba, gritaba, golpeaba los costados de su silla de ruedas. Sus manos golpeaban los apoyabrazos una y otra vez. Su rostro estaba rojo, su cuerpo rígido. Nadie se movía para detenerlo. Emma entró corriendo, ignorando el ruido. Se arrodilló frente a él. El niño temblaba. Afuera, un trueno sacudió la casa. Sin dudarlo, Emma rodeó su pequeño cuerpo con los brazos. Al principio, Liam se resistió, empujó, pataleó, intentando liberarse, pero Emma no lo soltó. Le susurró palabras suaves al oído. «Está bien, estoy aquí. Estás a salvo». Sus brazos no se apartaron, incluso cuando él le golpeó el hombro o le tiró del cabello. Sabía que nunca antes había permitido ese tipo de contacto, pero ese momento era distinto. Él tenía miedo, más que nunca, y estaba atrapado en su propio pánico. La tormenta afuera solo lo empeoraba. Su cuerpo temblaba, pero poco a poco sus manos dejaron de golpear. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Emma siguió abrazándolo, con la mejilla apoyada suavemente contra la suya. Los otros empleados miraban desde el pasillo, paralizados, sin saber qué hacer. Segundos después, Richard apareció corriendo, aún con los guantes de conserje puestos y un trapo en la mano. Se quedó paralizado en la puerta. Lo que vio lo detuvo por completo. Su hijo, en silencio, en los brazos de Emma, sin gritar, sin llorar, solo respirando. Richard no se movió. Permaneció en el umbral, con los ojos muy abiertos y el pecho apretado. Por un momento, se sintió inútil. Ese era su hijo, el niño que había criado solo, al que había intentado consolar tantas veces sin éxito. Y allí estaba Emma, una desconocida hasta hacía unas semanas, sosteniendo a Liam como si lo hubiera conocido toda la vida. Richard dejó caer el trapo que tenía en la mano. Todavía llevaba los guantes, pero no le importó. Dio un paso lento hacia adelante. Luego se detuvo otra vez. No quería romper el momento. La cabeza de Liam descansaba ahora sobre el hombro de Emma. Su cuerpo estaba suelto, no por agotamiento, sino por calma. Emma le acariciaba suavemente la espalda, susurrando aún. Entonces ocurrió algo que dejó a ambos, Emma y Richard, completamente inmóviles. Con una voz débil y entrecortada, Liam susurró una sola palabra. «Concha». Apenas se escuchó, pero fue clara. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Richard retrocedió un paso conteniendo el aliento. Aquella palabra tenía más peso que cualquier cosa que Liam hubiera dicho antes. Emma no lloró fuerte. Simplemente dejó que las lágrimas corrieran silenciosas mientras lo mantenía cerca. No habló, no reaccionó demasiado. Solo siguió abrazándolo mientras él descansaba. Richard se apoyó contra el marco de la puerta, una mano en la pared. Miró al suelo, intentando contener sus emociones, pero fue imposible. La imagen frente a él rompió algo dentro de sí. Durante años había construido un muro. Sin sentimientos, sin vulnerabilidad, solo control. Pero ahora ese muro empezaba a resquebrajarse. Liam había hablado. Y no cualquier palabra. Había dicho concha. El mismo objeto que Emma le había dado, el que una vez perteneció a su madre. No era un sonido al azar. Tenía significado. Emma levantó la vista lentamente y vio a Richard allí. No sabía quién era en realidad, pero vio la emoción en su rostro. Vio a un hombre dividido entre el orgullo y el dolor. El silencio entre ellos era pesado, pero también estaba lleno de algo verdadero.
Después de unos minutos, Liam se quedó dormido en sus brazos. Emma lo colocó suavemente de nuevo en su silla, asegurándose de que estuviera cómodo. Se secó el rostro con la manga y se puso de pie. Richard finalmente entró en la habitación. No dijo nada al principio. Sus ojos se quedaron fijos en Liam, tranquilo, descansando. Luego, en voz muy baja, murmuró: «Nunca había hecho eso antes». Emma asintió. Su voz se quebró al responder: «¿Lo sé?» No le preguntó por qué estaba allí ni por qué se veía tan afectado. Algo le dijo que no debía hacerlo. Richard se arrodilló junto a Liam y le tocó la mano con suavidad. El niño no despertó. Emma observó, confundida pero conmovida. En esa pequeña habitación, con la tormenta rugiendo afuera, los tres estaban rodeados de algo profundo. Conexión, dolor, sanación, todo mezclado. Richard miró a Emma por un segundo y abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero ninguna palabra salió. Solo asintió lentamente y se puso de pie. Ambos salieron de la habitación juntos, caminando despacio por el pasillo sin hablar. Emma no lo presionó con preguntas. Podía sentir que él cargaba algo grande por dentro. Ella todavía creía que era el conserje, pero algo en su presencia esa noche se sentía diferente. Más personal, más comprometido. Richard caminó con ella hasta el final del pasillo. Luego se detuvo. «Gracias», dijo con voz tranquila pero sincera. Emma esbozó una leve sonrisa y asintió. «Solo necesitaba a alguien», respondió ella. No volvieron a hablar. Emma regresó a su habitación, el cuerpo cansado, la mente llena de preguntas. Richard se quedó solo por un momento, mirando por la ventana del pasillo, con la lluvia golpeando el vidrio. Sus manos temblaban levemente. Ese instante lo había cambiado todo. Liam había hablado. Emma había logrado llegar a él, y Richard ya no podía fingir ser solo un espectador. Emocionalmente, su disfraz se estaba desmoronando, pero su secreto seguía a salvo. Por ahora, la verdad permanecía oculta, aunque todo lo demás empezaba a cambiar. La mañana comenzó como cualquier otra. Emma entró en la cocina y tomó la bandeja del desayuno de Liam, un pequeño cuenco de avena caliente, una cuchara, una servilleta y su vaso con jugo de manzana. Subió las escaleras y abrió suavemente la puerta del niño. Él ya estaba despierto, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. Sus ojos se iluminaron al verla. «Buenos días, Liam», dijo ella en voz suave, colocando la bandeja sobre la mesa cercana. Él emitió un murmullo suave y una pequeña sonrisa. Emma lo acercó a la mesa y se sentó a su lado. Tomó una cucharada de avena y la acercó a su boca. Liam la aceptó sin protestar. Solo eso ya era un progreso. Entre cucharadas, Emma hizo caras graciosas y Liam soltó una risita. Su risa llenó la habitación, dándole vida. Entonces, de pronto, sin aviso, Liam la señaló con su pequeña mano y dijo, en voz baja pero clara: «Ojalá fueras mi mamá». Emma se quedó helada con la cuchara aún en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Liam, abiertos por la sorpresa. Parpadeó rápido, sin estar segura de haber escuchado bien, pero él lo repitió, esta vez con más claridad. «Ojalá fueras mi mamá». Su voz no era fuerte, pero sí firme. La habitación quedó completamente en silencio. Richard, que había estado barriendo discretamente una esquina de la habitación con su disfraz de conserje, dejó caer la escoba sin querer. El mango de madera golpeó el suelo con un fuerte ruido. Nadie se movió. Emma lo miró por un segundo y luego volvió la vista hacia Liam. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir los ojos humedecerse, pero no quería llorar frente al niño. Sonrió y le tomó suavemente la mano. «Tienes un lugar muy especial en mi corazón, mi pequeño ángel», dijo con ternura. Liam sonrió, satisfecho. No entendía el peso de lo que acababa de decir, pero los adultos en la habitación sí. Richard se giró rápidamente, fingiendo recoger la escoba,
aunque no se movió de inmediato. Daba la espalda a ambos, pero sus hombros estaban tensos, la garganta cerrada y los ojos ardiendo. Aquella frase de Liam fue como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Richard siempre había sabido que su hijo sentía una falta profunda, algo que no podía expresar del todo, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hizo real de una forma nueva. No se trataba solo de la ausencia de una madre, era la presencia de alguien que lo hacía sentirse seguro, visto y amado. Emma, todavía sentada junto a Liam, se limpió una lágrima del ojo cuando él no miraba. Quiso mantener la calma del momento sin convertirlo en algo demasiado grande, pero por dentro, sus emociones se desbordaban. Liam había dicho una frase completa, con significado, con sentimiento. Eso por sí solo ya era enorme, pero lo que eligió decir la convirtió en algo imposible de olvidar. Después de unos segundos, Richard salió de la habitación sin decir palabra. Caminó por el pasillo, bajó las escaleras y salió al jardín detrás de la casa. El aire era fresco, el cielo estaba nublado, pero no le importó. Necesitaba un momento para respirar. Se sentó en el banco junto al viejo roble, el mismo donde su esposa solía leer antes de que naciera Liam. Cerró los ojos y se recostó. El recuerdo de ella volvió como una oleada. Su sonrisa, su voz, la forma en que hablaba con su hijo por nacer, soñando con el tipo de madre que sería. Nunca tuvo la oportunidad. Y ahora, años después, su hijo había mirado a otra mujer, una extraña amable y paciente, y la había llamado mamá. Richard no sintió ira. Sintió dolor y gratitud al mismo tiempo. Algo se estaba sanando en esa casa. Algo profundo. Y no era solo Liam. Era él también. En la habitación, Emma continuó dándole de comer lentamente a Liam. Él estaba tranquilo, más relajado de lo habitual. Al terminar la avena, se inclinó suavemente hacia ella, apoyando la cabeza en su brazo. Emma no se movió. Lo dejó quedarse allí, acariciándole el cabello con ternura. En su mente, seguía escuchando las palabras que él había dicho. No las tomó como un reemplazo de su verdadera madre, sino como una señal de que él se estaba abriendo, extendiendo la mano a su manera. Era un paso enorme para un niño que antes gritaba cuando alguien se acercaba demasiado. Ahora pedía conexión, aunque no comprendiera del todo el significado de sus propias palabras. Emma miró alrededor de la habitación. La foto de la madre de Liam seguía allí, descansando sobre el estante. Le echó una mirada breve, casi como si compartiera el momento con la mujer a la que nunca conoció. Se sintió honrada, no por un título, sino por la confianza que Liam le había dado. Richard permaneció afuera un buen rato, perdido en sus pensamientos. Cuando regresó, la casa estaba en silencio otra vez. Pasó frente a la habitación de Liam y vio a Emma recogiendo la bandeja. Ella lo miró y le dedicó una sonrisa amable. Él asintió, pero no dijo nada. Algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno lo mencionó. Esa noche, Richard se sentó en su estudio privado y miró un cajón cerrado. Dentro había fotos antiguas, cartas y un pequeño sobre con la letra de su esposa. Lo abrió por primera vez en años. La carta hablaba de los sueños que tenía sobre el tipo de madre que esperaba ser. Mientras leía, las lágrimas le corrían por el rostro. Dobló la carta, la volvió a guardar y susurró: «Está bien. Lo está haciendo bien». A la mañana siguiente, Richard no se puso el uniforme de conserje. Llevaba su propia ropa, pero aún así observó desde lejos cómo Liam saludaba a Emma con una sonrisa, esa clase de sonrisa que decía: «Me siento seguro contigo». Y eso bastaba. Emma llevaba un tiempo sintiendo que algo no encajaba. Al principio no lo cuestionó. El hombre que decía ser el conserje siempre estaba cerca, siempre escuchando, siempre apareciendo cuando pasaba algo importante. Pensó que tal vez solo era alguien que se preocupaba profundamente por la casa o por Liam. Pero luego empezó a notar otras cosas. Nadie le daba órdenes. Cuando la señora Collins le hacía sugerencias,
Él las ignoraba o la miraba de una manera que la hacía callar. Una tarde, mientras quitaba el polvo en la oficina otra vez, Emma encontró una foto grupal enmarcada. Parecía antigua. En la esquina de la imagen estaba un Richard más joven, vestido con traje formal, de pie junto a la misma mujer del retrato de Liam. Emma se quedó helada. El rostro era inconfundible. Era el mismo hombre que limpiaba ventanas y suelos todos los días, fingiendo ser invisible. Su mente empezó a unir las piezas. Emma no se enfadó, al menos no todavía. Solo estaba confundida, pero sabía que necesitaba respuestas. Al día siguiente, Emma no lo evitó. En cambio, esperó el momento adecuado. Alrededor del mediodía lo encontró solo en el pasillo trasero, limpiando el borde de una ventana como siempre. Su corazón latía rápido, pero se mantuvo tranquila. Caminó hacia él y se detuvo a su lado. Richard levantó la mirada, sorprendido de verla tan cerca. Emma lo miró directamente a los ojos y preguntó en voz baja: «Tú no eres solo el conserje, ¿verdad?». Richard no habló al principio. Bajó lentamente el trapo y se apoyó contra la pared. Ya no tenía sentido mentir. Tomó aire y asintió. «No, no lo soy», admitió. Emma no lo interrumpió. Esperó. Entonces Richard lo explicó todo, que en realidad era Richard Blake, el dueño de la mansión, el padre de Liam y el hombre que la había contratado. Le contó cómo la había estado observando desde el principio, fingiendo ser otra persona porque ya no confiaba en nadie. Su voz se quebró mientras hablaba. Le habló de los otros cuidadores que habían pasado por allí, de cómo ninguno se había quedado, de cómo trataban a Liam como una carga o se rendían cuando las cosas se volvían difíciles. No quería ver a otra persona fingir que se preocupaba solo para irse dejando más daño atrás. Dijo con sinceridad: «Así que decidí ponerte a prueba, verte sin filtros, sin que supieras quién era yo. Era la única manera de estar seguro». Emma lo escuchó sin decir casi nada. Se sintió decepcionada, no tanto por la mentira en sí, sino porque él no había confiado en ella desde el principio. Ella se había abierto, había compartido cosas personales, había hablado con libertad. Todo mientras era observada como si estuviera siendo evaluada. Después de un largo silencio, dijo con voz suave pero firme: «No necesitabas ponerme a prueba. Yo no estaba aquí por ti, estaba aquí por Liam». Su tono era sereno, pero en sus ojos se veía el dolor. Luego se dio la vuelta y se marchó, no con rabia, sino con una tristeza silenciosa que dolía aún más. Richard se quedó inmóvil, incapaz de moverse o responder. La vio desaparecer por el pasillo, y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido en años. Sus peores temores se habían hecho realidad en un solo instante. Emma había descubierto la verdad, y ahora probablemente la había perdido, no solo como empleada, sino como la única persona que había devuelto la luz a la vida de su hijo, y a la suya. Se apoyó contra la pared, mirando al suelo. Pensó en todos los momentos compartidos, las conversaciones tranquilas, las risas, la forma en que ella entendía a Liam sin forzarlo. Había dejado que el miedo guiara sus acciones, y ahora ese mismo miedo había alejado a la única persona que realmente se había preocupado. No sabía qué hacer. Las disculpas no parecían suficientes. Nada que dijera podría borrar la mentira. Y lo peor era que no sabía si ella podría volver a mirarlo de la misma manera. Mientras tanto, Emma salió al jardín intentando ordenar sus pensamientos. No estaba furiosa, pero sí herida. Herida porque alguien en quien había aprendido a confiar había estado ocultando algo tan grande. Se sentó en un banco junto al sendero, mirando los árboles. Su mente se llenó de preguntas. ¿Había sido cada conversación parte de la prueba? ¿Alguna vez la había visto como una persona o solo como alguien a quien observar? Pero, en el fondo, también sabía otra cosa. Richard no lo había hecho por crueldad. Lo había hecho por miedo. Miedo a volver a decepcionarse. Miedo a confiar en la persona equivocada con su hijo. Aún así, eso no lo hacía más fácil.
Emma siempre había sido honesta, siempre había dado lo mejor de sí. Había sentido que algo crecía entre ellos. Una conexión extraña que no comprendía del todo. Y ahora esa conexión se sentía dañada. No rota del todo, pero sí tambaleante. No sabía qué haría después, pero sabía que necesitaba espacio. Richard no la siguió. Permaneció en la casa, caminando despacio cerca de la habitación de Liam. El niño dormía plácidamente, ajeno a todo lo que había ocurrido. Richard se asomó y lo observó respirar en silencio. Pensó en cuánto había cambiado desde que Emma llegó. Su progreso, su calma, su confianza. Todo había sido gracias a ella. Sintió el peso de la culpa aplastarlo. Sabía que ella tenía todas las razones para marcharse, pero, en el fondo, esperaba que no lo hiciera. Esperaba que pudiera perdonarlo. No porque él lo mereciera, sino porque Liam todavía la necesitaba. Y si era honesto consigo mismo, él también. La casa se sentía más fría, aunque nada físico había cambiado. Todo se veía igual. Pero algo se había movido por dentro. Una verdad había salido a la luz. Y ahora todo dependía de lo que Emma decidiera hacer. Richard se sentó junto a la puerta, apoyando la cabeza contra la pared. No lloró, pero su pecho pesaba. El secreto ya no era secreto. Pasó la mayor parte de la mañana siguiente buscándola. Apenas había dormido la noche anterior. Seguía repasando en su mente su última conversación, el momento en que ella descubrió su verdadera identidad, sus palabras tranquilas y la forma en que se alejó. Richard no podía dejar las cosas así. No podía. Al mediodía, la vio a través de la ventana, sentada sola en un banco del jardín, mirando las flores, perdida en sus pensamientos. Richard salió despacio, ya no vestido como el conserje. Llevaba una camisa sencilla, sin guantes, sin herramientas, solo él mismo. Emma lo notó acercarse, pero no se movió. Él se detuvo a unos pasos de distancia y habló con voz suave. «Emma, te debo una disculpa». Ella no respondió. Él dio un paso más, con cuidado de no apresurarla. «Mentí porque tenía miedo», dijo con sinceridad. «He perdido demasiado, a mi esposa, mi paz. No quería perder también a Liam». Su voz se quebró un poco. «Tú le diste algo que nadie más pudo darle». Emma no lo interrumpió. Richard se sentó en el borde del banco, dejando espacio entre ellos. Respiró hondo antes de continuar. «Después de que mi esposa murió, cerré la puerta a todos. No sabía cómo ser padre de un niño con tantas necesidades. Y definitivamente, no sabía cómo confiar en nadie cerca de él. Cada vez que lo intentaba, la gente lo trataba como un problema, como un proyecto. Pero tú no. Tú simplemente lo viste». Los ojos de Emma se suavizaron, pero aún se contenía. Richard siguió hablando. «Tú lo devolviste a la vida, Emma». Volvió a reír. Habló. «Te llamó mamá». Su voz se rompió en esa palabra. «Le diste una voz y a mí me devolviste la esperanza». Miró sus manos. Luego la miró a ella. «Sé que cometí errores, pero no quiero perder lo que tenemos. No solo por Liam. Por mí también. Vine a pedirte que te quedes. No como empleada, sino como familia». Emma ya no estaba enfadada, solo abrumada. Había pasado tanto en tan poco tiempo. Había llegado a esa casa por un trabajo, esperando rutinas, silencio y nada más. En cambio, había encontrado a Liam, un niño que poco a poco se había abierto a ella, que sonreía cuando ella cantaba y se calmaba cuando lo abrazaba. Y también había encontrado a Richard, un hombre roto por el dolor, que había intentado proteger a su hijo de la única manera que sabía. «¿Familia?», repitió ella en voz baja. Richard asintió. «No como un título ni una etiqueta, solo un lugar donde perteneces, sin tener que fingir». Emma desvió la mirada por un momento. «Nunca planeé acercarme tanto», dijo. «Pero lo hice. Y ahora no puedo imaginarme dejarlo». Luego lo miró de nuevo. «Si digo que sí, tiene que ser con una condición.
Richard asintió enseguida, atento. Dime. Tengo que ser yo misma siempre, sin papeles, sin pruebas. ¿Sí? Respondió él sin dudar. Exactamente eso. No quiero que seas nada más que tú. Ya eres todo lo que necesitamos. Emma soltó una pequeña risa suave. La tensión entre ellos por fin comenzó a disolverse. El muro que había separado sus mundos se había agrietado. Ahora había desaparecido. Ella miró hacia la casa, hacia la gran ventana que daba al jardín. Liam estaba allí, sentado en su silla de ruedas junto al vidrio. Miró hacia afuera, la vio y sonrió. Levantó una mano y golpeó el cristal suavemente. El corazón de Emma se derritió otra vez. Ese pequeño niño que antes se escondía del mundo, ahora se acercaba a él. Ella se volvió hacia Richard. Entonces sí, dijo. Me quedaré. Richard exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Gracias, dijo, y no fue solo cortesía. Estaba lleno de alivio. Emma miró el cielo por un momento, aún procesando todo. Luego susurró. Empecemos de nuevo. De verdad, esta vez. Nadie dijo nada durante unos segundos. No hacía falta. Algo había cambiado sin palabras. Ya no se trataba de contratos ni de salarios. Se trataba de conexión. Emma caminó junto a Richard, no detrás de él. Al llegar a las escaleras traseras, Liam ya los esperaba en la puerta con la señora Collins a su lado. Sonreía, sosteniendo el pequeño perro de arcilla que Emma le había hecho. Cuando ella cruzó la puerta, Liam extendió los brazos, algo que nunca antes había hecho con tanta claridad. Emma se inclinó y lo abrazó, sosteniéndolo con ternura. Richard los observaba con una expresión suave. La señora Collins, aunque sorprendida, no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, dándoles privacidad. Emma miró a Richard una vez más. Lo cuidaremos juntos, dijo. Richard asintió. Y también nos cuidaremos el uno al otro. Por primera vez en años, la casa no se sentía fría. Finalmente se sentía como un hogar. Esa noche, los tres cenaron juntos en el comedor pequeño. No era nada elegante, solo sopa, pan y jugo, pero se sentía importante. Liam estaba sentado entre ellos, tranquilo y feliz. Liam miró de Emma a Richard e hizo sonidos suaves, como si intentara hablar más. Emma sonrió y lo animó con ternura. Richard lo escuchaba y respondía con paciencia. Era la primera vez que los tres compartían una comida así. Sin silencio, sin tensión. Solo pequeños pasos hacia algo nuevo. Después de cenar, se sentaron en la sala. Emma leyó un cuento a Liam mientras Richard escuchaba en silencio. A medida que el niño se quedaba dormido, Emma miró a Richard y dijo, «Ya no tienes que fingir más». Él asintió. «Tú tampoco». El pasado no se borró, pero ya no los retenía. Lo que comenzó como un trabajo se había convertido en algo real. Más fuerte que cualquier plan, más fuerte que cualquier miedo. Esa noche, ya no eran empleador y empleada. Eran simplemente una familia. Habían pasado meses desde que todo cambió en la mansión. Los días ya no se sentían largos ni pesados. Ahora había movimiento, voces e incluso risas. La casa tenía un nuevo ritmo. Liam había hecho verdaderos progresos. Asistía cada semana a clases adaptadas con una maestra visitante. Usaban tarjetas visuales, dibujos y sonidos especiales para ayudarlo a comunicarse. Emma se sentaba con él durante las lecciones, apoyando cada pequeño avance. Liam había aprendido a señalar objetos, usar signos básicos y dibujar formas que mostraban lo que quería. Sus dibujos ahora cubrían las paredes del pasillo frente a su habitación. Richard trabajaba desde casa con más frecuencia, reducía sus reuniones y siempre se unía a las comidas con Emma y Liam. Tenían rutinas: desayunar juntos, caminar por las tardes, leer cuentos por las noches. El personal también notó la diferencia. El silencio de la casa había desaparecido. La vida había vuelto de una forma que nadie esperaba.
Lo que antes parecía un museo, ahora era un lugar donde vivían y se conectaban personas reales. Emma también había cambiado. Con el apoyo y aliento de Richard, terminó un curso en línea de educación especial. Siempre había querido estudiar más, pero nunca tuvo el tiempo ni el dinero. Ahora se sentía segura, capaz y motivada. Incluso comenzó un pequeño proyecto en el pueblo, trabajando con madres que tenían hijos con necesidades especiales. Una vez a la semana se reunía con un grupo de mujeres en el centro comunitario para compartir consejos, rutinas y herramientas simples que le habían servido con Liam. Charlaban, reían y se apoyaban mutuamente. La experiencia de Emma con Liam le había dado una voz que no sabía que tenía. Richard admiraba su determinación. A menudo financiaba sus actividades discretamente, sin buscar reconocimiento, pero siempre apoyando sus ideas. El personal la respetaba. La señora Collins, que antes mantenía una distancia formal, ahora le sonreía con verdadera calidez. Emma había pasado de ser una extraña a convertirse en el corazón de esa casa y de esa familia. En la sala, algunas cosas seguían igual. Las estanterías aún guardaban los mismos libros. El viejo reloj aún marcaba las horas. El retrato de la difunta esposa de Richard seguía en el estante central, su rostro sereno mirando al frente. Pero ahora, junto a él, había una segunda foto, enmarcada con cuidado. Emma, Richard y Liam juntos. Richard tenía la mano sobre el hombro de su hijo. Emma se inclinaba sonriente. Liam, con una camisa azul limpia, reía en la foto, con los ojos brillantes. Junto al marco estaba la concha, la misma que una vez había calmado sus llantos. Ya no necesitaba esconderse ni guardarse en un cajón. Ahora formaba parte de su historia. Los visitantes que llegaban a la casa a menudo se detenían a mirar la foto. El contraste entre los dos retratos contaba una historia silenciosa pero poderosa, de pérdida, de sanación y de algo nuevo que había sido construido con amor y cuidado. Una tarde, llegó un visitante. Era un amigo de negocios de Richard, ajeno a los cambios recientes en la casa. Mientras admiraba la sala, se detuvo frente al estante de las fotos, señaló la imagen más nueva y preguntó: ¿Quién es esta dama que está contigo? Antes de que Richard o Emma pudieran responder, Liam, que jugaba cerca, se levantó y se acercó. Miró la foto, luego al hombre, y respondió con voz clara: «Es mi corazón, mi mamá». La habitación quedó en silencio por un segundo. Richard sonrió, el pecho lleno de orgullo. Emma apoyó una mano en la espalda del niño. El visitante pareció confundido al principio, pero luego asintió con comprensión. Nadie necesitó explicar nada más. Ese momento lo decía todo. Liam había encontrado su manera de nombrar la conexión, el sentimiento, el papel que Emma ocupaba en su vida. Ella no intentaba reemplazar a nadie, pero se había convertido en algo único. Alguien elegida por amor, no por sangre, pero no menos real por eso. Esa tarde, los tres se sentaron en el jardín. Richard llevó limonada. Emma sostenía un cuaderno lleno de los dibujos nuevos de Liam, y el niño jugaba en silencio con arcilla en su regazo. No hablaron del pasado. No hacía falta. Todo lo que una vez dolió ahora tenía espacio para sanar. A veces Richard aún pensaba en los primeros días. Las habitaciones frías, el silencio, la manera en que había fingido ser otro por miedo. Parecía otra vida. Emma había entrado en ese espacio con paciencia, y poco a poco había devuelto la calidez al mundo de ambos. Liam, antes encerrado en sus propias paredes, ahora los miraba con confianza y cariño. Los tres habían creado algo que ninguno había planeado. No había comenzado con amor a primera vista, ni con una transformación mágica. Se había construido lentamente, con tacto, palabras, dibujos y confianza. Y ahora era fuerte. Más fuerte que la pérdida, más fuerte que el miedo. Dentro de la casa, mientras el sol comenzaba a ponerse, la luz tocó las fotos del estante. 2 retratos lado a lado. Uno de la mujer que le dio la vida a Liam, y otro de la familia que le dio el resto de ella. Entre ambos,
la concha. Un recordatorio simple de todo lo que habían superado. La casa, que una vez fue símbolo de dolor, ahora estaba llena de color, de sonidos y de un futuro que por fin se sentía real. Ya no había fingimientos ni verdades ocultas, solo una familia que se había encontrado de la forma más inesperada. Emma apoyó la cabeza en el hombro de Richard. Liam le mostró una nueva figura de arcilla, un perro con orejas grandes. Ella sonrió y asintió. «Es perfecto», dijo. Él sonrió de vuelta, y en ese momento tranquilo, nada más importaba. La historia no era sobre un millonario, una empleada doméstica o un niño con dificultades. Era sobre 3 personas que, contra todo pronóstico, encontraron algo raro, un verdadero hogar. Y así llegamos al final de esta historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cuéntanos abajo qué te pareció, cuál fue la mejor parte o la más triste.